Queridos hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Estamos muy contentos de estar nuevamente en este programa, esta transmisión que se llama Nuestro Pan Diario. Yo soy el pastor Rafael Núñez desde la iglesia Ciudad de Avivamiento aquí en la ciudad de Gardena, California. Hoy estamos ya a 8 de agosto del año 2021. Reciban un saludo. Estamos transmitiendo en vivo, así que a la distancia, a los que nos ven de lejos, de cerca, reciban un saludo y un abrazo a todos y gracias por su fidelidad. Estamos leyendo el libro de Romanos. El día de ayer estuvimos hablando acerca del juicio de Dios, cómo el juicio de Dios viene a causa de la injusticia. Entonces, entre más injusticia hay, más juicio de Dios. Ahora, cuando habla de justicia, no habla de la justicia del hombre, porque la justicia del hombre está torcida. La justicia del hombre es injusticia. ¿Por qué? Porque por medio de la ley, por medio de leyes, por medio de reglas morales, hermano, se guía a las personas al asesinato. Por ejemplo, acá en Estados Unidos, donde vivimos, hay miles y miles de asesinatos cada día, legales, que están consentidos por la ley, y eso se le llama aborto, ¿no? El aborto es un asesinato. No importa que lo pongan de diferentes formas, que estamos interrumpiendo al embarazo, que no es una persona, que no, etcétera, etcétera, y esas son excusas legales, entre comillas, para cometer asesinato y así diferentes tipos de robo, de injusticia, cambiando la naturaleza de Dios. Y dice el apóstol Pablo en Romanos que la ira de Dios se revela, o sea, viene a causa de la injusticia. Nosotros no podemos caer en esa injusticia. También le habla a los judíos y la ley, y aquellos que se jactaban, se sentían exentos, hermano, del juicio de Dios, porque son el pueblo escogido, porque son el pueblo de Dios, y sí lo son, pero el apóstol Pablo los confronta y les dice, no es lo externo lo que vale, no es un rudimento, no es una liturgia, un ritual el que salva, sino es el corazón rendido a Dios. Amén. Así que vamos a continuar con el libro de Romanos 3, ¿ya no? Entonces continúa, hermano, el apóstol Pablo exhortando y enseñando a esta gente que está en Roma. ¿Qué ventaja tienes, pues, judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, y que les ha sido confiada la palabra de Dios. Es verdad eso, hermano. Nosotros creemos en Jesucristo, el cual es la promesa de Abraham. Entonces nosotros creemos en la promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham es el abuelo de Judá, de ahí vienen los judíos. Entonces nuestra fe es abrámica, nuestra fe es judía. Nosotros creemos en el Dios de Abraham, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo de Abraham. Entonces para ellos vino la promesa y la palabra. Número 3, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Ponga bien atención, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia, ponga bien, hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, dice entre paréntesis, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que nos vengan bienes? Entonces está hablando de una ironía, hermanos, está hablando de una confianza en un sistema y no la confianza en Dios. Entonces el Señor está diciendo, no porque algunos fallaron, quiere decir que Dios falló o falló la ley o falló la manera en que Dios obra, de ninguna manera, sino que ya como le he dicho antes, los sistemas tal vez pueden ser buenos, pueden tener buenas intenciones, pero cuando llega la humanidad, el humano, él echa a perder los sistemas. Amén, echa a perder todo. Amén. Y continúa la escritura diciendo ahí en el 9:3-9, que pues
¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron el camino de la paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, hermano, lo que está diciendo el apóstol Pablo, que Dios nos tiene que confrontar. Entonces, al confrontarnos y nosotros descubrir que somos pecadores, entonces Dios puede salvarnos. Pero si nosotros callamos, si nosotros ocultamos el pecado y lo tomamos por bueno, la condenación va a venir sobre nosotros. Entonces no es un mensaje de odio el que se está dando. Cuando se le dice a las personas, cambia, ríndete a Dios, estás equivocado, no es como tú piensas, no es como el mundo te dijo. No es un mensaje de odio, es un mensaje de amor. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué? Porque delante de Dios no hay ningún hombre bueno. No existe ningún hombre bueno. No hay nadie que diga, yo nunca he pecado, yo estoy exento del juicio de Dios. Si fuera así, Jesucristo no hubiera venido. Quiero que entienda que cuando el hombre pecó en Edén, el único que lo podía salvar era un hombre, pero sin pecado. ¿Sabe cuál es el problema? Que todos veníamos con contaminación de pecado. No había manera de salvarnos. Un preso no puede salvar a otro preso. Uno que se está ahogando no puede salvar a otro que se está ahogando. Alguien que está en pecado no puede salvar a alguien que está en pecado. Entonces tuvo que descender Dios, hacerse hombre, nacer como hombre, vivir como hombre, morir como el peor pecador para salvarnos. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, hermano, es por fe, la salvación es por fe. Es por gracia, es un regalo inmerecido de Dios. Entonces, ¿por qué está diciendo esto? Porque ellos confiaban en la ley, que ellos tenían la ley, que sus rituales los iban a salvar. No es eso lo que va a salvar. Hermanos, amigos, desde muy pequeño yo lo entendí. De nada sirve que el hombre me apruebe si Dios me desaprueba. A mí cuando era pequeño, nosotros veníamos de la tradición, que venimos la mayoría, y mi madre me mandaba a confesarme. Me decía, vaya, confiésese. Usted sabe, yo no le voy a hablar más. Entonces yo decía, ¿de qué me sirve que el hombre me perdone si Dios no me perdona? ¿De qué me sirve quedar bien con el hombre, con el ser humano, si Dios no lo aprueba? Entonces yo desde muy pequeño entendía esto. Ellos, hermanos, los judíos confiaban más en sus rituales y no dejaban entrar a Dios. Y muchas veces nosotros estamos en la misma condición. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, dice el 20, delante de Dios. Se lo repito, 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Oh, qué tremendo es esto. ¿Por qué, hermano? Miren, en una ocasión tomamos una banca, así una banca donde se sienta la gente, y estaba recién pintada, y por pura curiosidad le pusimos un letrero que decía no tocar, así claro, rojo y grande. Nadie tenía excusa. Y hasta le pusimos un dibujito donde decía prohibido tocar, así alguien tocando y un tache. Eso quiere decir una señal universal de que no toques. Hermano, yo creo que el 95% de las personas tocó la banca. Llegaban y se acercaban y miraban, decían no tocar, y tocaban. No tocar, tocaban. ¿Por qué es eso? Porque la iniquidad está en nosotros. Entonces la ley, cuando no hay ley, la gente vive por naturaleza, bajo sus conciencias. Pero cuando hay ley y la ley me pone un límite y yo violo el límite, quiere decir que se convierte en transgresión. Le pongo un ejemplo. Aquí en la iglesia donde estamos, alrededor hay una cerca donde no tiene letrero. Entonces vino una persona y se metió a la iglesia ilegalmente, no era tiempo de servicio, y entró y andaba él acá adentro. Entonces llamamos a la policía
Y la policía le dijimos, este hombre es un intruso que ha entrado a la iglesia. Y el policía dijo, es que no hay letreros alrededor. No lo puedo llevar, no puedo hacer nada porque él no está violando ninguna ley. Si afuera dijera, prohibida la entrada, no se puede entrar sin permiso, etcétera, etcétera, entonces se está violando una ley. Exactamente es lo que Pablo les está diciendo. Donde no hay ley, no hay acusación, no hay juicio. Pero la ley en la que ustedes confían, espero no estarlo enredando, la ley en la que ustedes confían, esa ley que les está prohibiendo cosas, al ustedes violarlas ya los convierte en pecadores. Entonces Pablo está confrontando a este pueblo y lo está haciendo entender que estamos en pecado, que necesitamos a Dios. Mire, si usted no sabe la realidad de lo que está pasando, usted nunca va a poder tener un corazón agradecido. Le pongo un ejemplo, a ver qué se me ocurre ahorita. Se me va a ocurrir algo. Haga de cuenta que usted o alguien, bueno, una persona, no va a decir usted, haga de cuenta que una persona está muy enferma. Está muy enferma y viene el doctor y lo revisa y le encuentra que un órgano de su cuerpo está acabado y si no reemplazan ese órgano, la persona va a morir. Pero esa persona que está enferma no lo sabe. No lo sabe, no se da cuenta. Entonces el doctor revisa y dice, oh, tienes un órgano, vamos a decir, el corazón. Vamos a decir, el corazón tuyo, el corazón de esta persona no sirve, pero no le vamos a decir. Y en eso aparece un donador de corazones. Aparece alguien que quiere donar ese corazón. Usualmente es alguien que ha muerto, pero tiene su corazón vivo. Es obvio, ¿no? Nadie puede donar un corazón y quedar vivo. Entonces viene esta persona y dona el corazón de un familiar, sin que el que va a recibir el implante sepa. Entonces viene y le dice, y arreglan con el doctor, arreglan todo y le cambian el corazón. Entonces la persona que se le cambió el corazón se levanta, feliz, sano, pero si no sabe lo que sucedió, es muy difícil que agradezca, que tenga un corazón agradecido. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, hermano, las personas, los seres humanos, si no saben lo que Cristo hizo en la cruz, si no saben la condición de muerte del hombre, si no saben la sentencia que hay contra la humanidad y que cómo Dios vino a salvarnos, se hizo hombre, se humilló hasta la muerte y vino a salvarnos, si la persona no logra entender eso, es muy difícil que agradezca. Es muy difícil que se rinda a Dios. Es muy difícil. Porque no quiero avanzar sin que usted entienda esto que está diciendo Pablo. Le está diciendo a los judíos. O sea, ustedes tienen el conocimiento, la ley, los rituales. Pero mientras no entiendan que son pecadores, no se van a salvar. Me acuerdo, hermano, una alegoría que alguien contaba por ahí, tal vez usted lo ha oído porque está en el internet donde quiera. Es de un hombre que trabajaba levantando un puente. Su trabajo, había un mecanismo donde él trabajaba, levantaba un puente del tren para que pasaran los barcos por un río. Entonces el hombre lo que hacía, cuando venía un barco, levantaba la vía del tren, pasaba el barco y luego él la bajaba y pasaba el tren, y ese era su trabajo. Y dice que en una ocasión vino su hijo para visitarlo a la cabina donde estaba, pero resulta que venía por medio puente y venía un barco también. Entonces, hermano, venía un tren, y venía un tren cargado de gente, de pasajeros. Entonces dice que este hombre, venía su hijo caminando a medio puente y solo él tenía que tomar una decisión. Dejar, hermano, que el puente se quedara abajo y el barco iba a chocar con el puente y se iban a morir o iban a accidentarse todos los pasajeros, o dejarlo ahí y salvar a su hijo. O sea, él tenía dos opciones: salvar la gente del tren o salvar a su hijo. Tenía que tomar la decisión inmediatamente. Entonces él, como quiera, como pudo, tomó la decisión y dice que él decidió levantar el puente en el cual su hijo iba a morir. Hermano, quiero decirle que dice que después ya bajó el puente, pasó el tren, se salvaron los pasajeros, pero ellos nunca supieron que aquel hombre que manejaba el puente había sacrificado a su hijo para que ellos vivieran. Y así está el mundo, hermano. La gente tal vez siguió con su vida, siguió con su rutina, sin darse cuenta el sacrificio de aquel hombre
Aquel hombre perdió a su hijo, lo dejó morir para que toda esta gente viviera. Ahora la pregunta es, si usted supiera lo que hizo ese hombre por usted, por salvarle la vida, ¿qué haría? ¿No se regresaría y le agradecería a ese hombre el sacrificio que hizo? Que entregara a su hijo a morir para que usted se salvara. Es más o menos lo que hizo Dios con nosotros. Espero que me haya entendido, no soy muy bueno a las historias, pero este es el punto. Entonces Pablo le está diciendo, mientras ustedes no entiendan la realidad de lo que es, en la condición que están, lo que hizo Dios, no van a poder agradecer. Y Él les exhorta, como nos exhorta a nosotros, no es lo que hacemos, no es como nos sentimos, no es como creemos que somos, sino la realidad lo que es. Y esta es la realidad, mira hermano, estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos condenados a muerte, a una condenación eterna. Nos íbamos a ir al infierno. Hermano, nos íbamos a morir en pecado. Oh, yo creí que solo los violadores y los asesinos. No, para Dios todos somos iguales. Escúcheme bien lo que le digo. Para Dios es igual el peor asesino, el peor criminal, como aquella persona que nunca ha hecho nada malo, entre comillas. Van al mismo lugar. Porque no vamos a recibir el castigo porque pecamos, sino porque nacemos del pecado. Hemos nacido del pecado. Entonces Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo vino, tomó nuestro lugar y en su cuerpo llevó nuestro pecado para darnos salvación y vida eterna. Es muy difícil entender esto, hermano, que es por gracia, no es por obras, es solo recibir la gracia, recibir a Jesucristo. Es lo que les está diciendo Pablo a los judíos que están en Roma o aquellos judaizantes. Amén. Espero que me haga entender. Difícil a veces. Y continuamos, hermano. Pablo les habla que la justicia viene por medio de la fe. Escúcheme bien, la fe va primero antes que la justicia, porque si va a la justicia humana es basura delante de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahorita hay 7.500 millones de personas vivas. Y se cree que durante la historia ha existido unas 103.000 millones, billions de personas. Y ninguna de todas ellas, ni siquiera una, puede ser justificada por ella misma. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No es una religión, no es una tradición, es la persona de Cristo, a quien Dios puso como propiciación, o sea, en lugar nuestro, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados de nosotros. ¿Qué quiere decir con esto, mi hermano, mi amigo? Cuando nosotros venimos delante de Dios, sin Cristo, Dios mira solo pecado y su ira se enciende. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, la salvación, el sacrificio, entonces Dios ya no mira a nosotros. Dios mira a Cristo en nosotros. Esa es la importancia de estar en Cristo. No es religión. Oh, yo pertenezco a la religión que me heredaron mis padres. Y ahí no me... Está bien, sígale así, pero va a estar perdido. Es el que salva, es la persona de Cristo. Él perdonó nuestros pecados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, por lo cual, ¿por cuál ley? Por la ley de las obras. Por la ley de las obras no, sino por la ley de la fe. ¿Se da cuenta? Hay una ley de las obras que hago para recibir salvación. Y la ley de la fe, yo creo, por lo tanto, hago obras por agradecimiento. Esa es la gran diferencia. Entonces concluimos, hermano, pues que el hombre es justificado por la fe sin obras, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, es también de los gentiles, ciertamente. También de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oh, qué tremendo, hermano. Vamos a dejarlo ahí, por favor.
Lo que está diciendo Pablo es que se evite de tanto cuento y de tanta cosa y de tanta confusión. Jesucristo vino uno de los escribas y le dijo, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y Jesús fue claro y preciso. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Ya cumpliste la ley. Hermano, porque si amas a Dios no vas a adulterar. Si amas a Dios vas a honrar a tus padres. Si amas a Dios no vas a robar. Si amas a Dios no vas a mentir. Si amas a Dios ya se cumplió toda la ley. Se cumplió en amar a Dios. Pero luego el Señor pone otro sello y dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Pum! Es que yo amo a Dios, pruébalo. ¿Cómo? Amando a tu prójimo. El que no ama a su prójimo es pura mentira que ama a Dios. No es posible. ¿Cómo puedes amar a Dios que no lo miras y aborrecer a tu prójimo que fue creado a la imagen y semejanza de Dios? ¿Se da cuenta por qué es tan importante el amor? El amor entre hermanos, el amor entre familiares, el amor entre seres humanos, porque eso, hermano, en el amor se resume toda la ley, porque el que ama no va a pecar. El que ama no va a envidiar. El que ama no va a tener celos. El que ama no va a andar peleando y asesinando. Esa es la gran diferencia y es lo que Pablo nos habla, y esto viene por medio de la fe. Entonces Pablo dice a la gente religiosa, ¿quieres confiar en tus rituales? ¿Quieres confiar en tus obras, en tus ritos? ¿O quieres confiar en lo que Cristo hizo en la cruz por ti? Hermanos, amigos, yo mejor confío en lo que Cristo hizo en la cruz por mí. ¿Por qué? Porque ahí se resume la ley. Entonces yo vengo y me rindo a Él, recibo su amor, su gracia. Ahora yo puedo amar a Dios con todo y amar a mi prójimo. Se cumplió la ley. Ya no hay necesidad de ritos, ya todo lo demás es obsoleto. Si nosotros logramos entender esto, y esto, mire, estoy sintiendo de parte de Dios esto. La única iglesia que Dios promete que no va a pasar por la prueba que va a venir por todo el mundo, a todo el mundo, es la iglesia de Filadelfia. La iglesia Filíos, la iglesia que ama. La iglesia que ama se viene en el rapto, en el primer viaje con el Señor. El amor cubrirá multitud de faltas. El amor, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos. Así que pidámosle a Dios que nos llene de amor y olvídese de rituales, olvide cosas externas que solo se desgastan con el uso, y amemos a Dios, amemos a nuestro prójimo, permitamos que Dios nos llene nuestro corazón. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre Santo, te damos por esta palabra, por tu presencia, por lo que tú estás haciendo en cada corazón. Bendice a tus hijos, Señor, en gran manera, Señor. Úsalos, Señor bendito, para demostrar tu amor hacia los demás. Ayúdanos, Señor, a no confiar en ningún ritual, ni nuestras fuerzas, ni ninguna cosa creada, sino nuestra confianza está puesta en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Nos miramos mañana. Amén.